En 1922, Banting y Best aislaron por primera vez la insulina del páncreas. Las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas producen y secretan insulina, y ella es una hormona hipoglucemiante. Cuando se realiza una ingesta de los nutrientes, se obtiene la glucosa, y esta depende de la insulina para poder ser aprovechada por las células. La producción de la insulina inicia en el ribosoma, donde estas subunidades se encargan de traducir el ARN proveniente del núcleo para formar preproinsulina, que en el retículo endoplasmático es desdoblada en proinsulina, que consta de una cadena A, B y C. Luego es llevada al aparato de Golgi y forma insulina y péptico C. En las células beta del páncreas tenemos el transportador GLUT2, que va a introducir la glucosa cuando esté presente, o sea, después de las comidas. En estas células beta tenemos transportadores de potasio, que se van a cerrar en presencia de altos niveles de ATP. Al cerrar los canales de potasio, el potasio no saldrá de la célula, de manera que la célula se va a despolarizar, porque son iones positivos que no salen. Esto me va a activar canales dependientes de voltaje, que son para el calcio, y van a llevar a una entrada masiva de calcio al interior de las células. Por otro lado, en el retículo endoplásmico liso, tenemos nuestros almacenes de calcio. Entonces, esta entrada de calcio es la llave que desencadena la apertura de canales de calcio también del retículo, por lo que ya tendríamos altos niveles de calcio, que nos llevaría en la ruta activada por la calmodulina a la excreción de la insulina de las vesículas. ¿Cómo la célula beta va a liberar o no insulina? Pues depende fundamentalmente de la cantidad de glucosa, de manera que una situación de ayuno, cuando hay poca glucosa en sangre, no vamos a tener insulina, o vamos a tener pocos niveles de insulina. Esto va a variar con la cantidad de glucosa. Y en esta situación lo que se va a hacer es una movilización de las grasas en el tejido adiposo o de las proteínas en el tejido muscular principalmente, para que se inicien procesos de generación de glucosa, ósea gluconeogénesis, con el objetivo de mantener niveles óptimos para que el cerebro tenga energía. Las comidas en un estado postprandial, en presencia de insulina. Vemos de dónde sale o cómo sale. Lo que va a activar esta insulina es una movilización, una captación o absorción de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Vamos a incorporarlo en todos los tejidos, pero principalmente en hígado, en músculo y en tejido adiposo. Y en este caso lo que se van a favorecer van a ser los procesos de síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas o síntesis de grasas, y también procesos de glucólisis. Esas son principalmente las funciones de la glucosa. La glucosa es el último eslabón de los carbohidratos ingeridos y tiene tres destinos principales: almacenarse en forma de glucógeno en hígado y músculos, convertirse en grasa o ser utilizada directamente. Cuando los niveles de insulina son altos, la glucosa se mueve hacia las células del músculo, la grasa y el hígado, donde se almacena para su uso posterior. Los factores que pueden hacer que suba el nivel de glucosa, azúcar en sangre, incluyen una comida con más carbohidratos de lo habitual, inactividad, cambios en los niveles hormonales, como durante los periodos menstruales, estrés. Algunos síntomas de la hiperglucemia son cefalea, visión borrosa, aliento setoso, polidipsia, polaquiuria. Cuando los niveles de insulina son bajos, la glucosa se libera de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Algunas situaciones en las que ocurre esto es en una comida con menos carbohidratos de lo habitual, actividad extra, efectos secundarios de otros medicamentos, saltarte una comida. Algunos síntomas de la hipoglucemia son palidez, sudoración, frecuencia cardíaca acelerada, ansiedad. La patología más frecuente en relación con la glucemia es la diabetes mellitus. Las personas con diabetes tienen niveles altos de azúcar en la sangre porque su cuerpo no produce suficiente insulina o no responde adecuadamente a ella. En la diabetes tipo 1, el páncreas produce poca o ninguna insulina. En la diabetes tipo 2, las células no responden correctamente a la insulina, lo que se denomina resistencia a la insulina. Como recomendación, es sumamente importante tener una adecuada alimentación, realizar actividad física, controlar el peso y no tomar alcohol para mantener los niveles adecuados de glucemia, para evitar complicaciones como la diabetes.